Hola, hola, Dios los bendiga. Bienvenidos de nuevo a Iglesia Jardín. Bueno, como dijo Carlos, me toca a mí dar inicio a esta serie de sermones que son del Adviento, la preparación para la Navidad. Y bueno, es un honor poder iniciar con esto. Y bueno, quiero primero que nada explicarles qué es el Adviento. No sé si tienen claridad en lo que es el Adviento. Yo todavía esta semana seguí aprendiendo un poco más de lo que es este periodo que iniciamos hoy, este domingo, que es un periodo de 4 semanas que da inicio al calendario litúrgico y que en muchas denominaciones cristianas se lleva a cabo. Sí, muchas denominaciones cristianas tienen como su propio calendario, digamos, que está basado en estas temporadas que nos recuerdan algunos importantes acontecimientos de la fe cristiana, ¿no? Como la Pascua, como ¿cómo se llama? La Cuaresma, la Navidad. Y bueno, ¿qué es el Adviento? Adviento significa venida o llegada, ¿sí? Eso es lo que significa la palabra Adviento, que en el latín, que proviene del latín adventus. Tiene una finalidad doble el Adviento, que es la de prepararnos justamente para la Navidad, que es como lo hemos estado viendo los años pasados, pero también tiene la finalidad de prepararnos para la segunda venida de Jesús. Entonces tiene estas dos finalidades: la preparación para la primera venida de Jesús, que es la Navidad, cuando Jesús nace de María en un pesebre, y que es lo que vamos a estar celebrando en unas cuantas semanas, pero también tiene esta otra finalidad, que es la de prepararnos para la segunda venida de Jesús, que también se le conoce como la parusía, ¿sí? En el lenguaje cristiano, cuando escuchas de la parusía, estamos hablando del Adviento de la segunda venida, la preparación para la segunda venida. Entonces, en esta serie de sermones vamos a estar viendo cómo nos preparamos no solo para el festejo o la celebración o recordar esta primera venida, sino también cómo nos preparamos para la segunda venida de Jesús. Entonces, es un tiempo de espera o preparación, es un tiempo de espera activa y alegre, ¿sí? Es un tiempo donde no solo estás esperando como sabes esperar, sino que esperas con alegre esperanza. Entonces vamos a estar viendo algunos temas como la esperanza, como el gozo, como la paz, que es el llamado que es como deben nuestros corazones esperar. Hay varias voces que anuncian el Adviento alrededor de las Escrituras, pero hay 3 voces específicas que yo quiero hoy mencionarte. La primera de ellas es la voz del profeta Isaías, que es la voz que encontramos en el Antiguo Testamento anunciando el Adviento, ¿sí? El profeta Isaías tiene profecías que están llenas de esperanza y que anuncian la promesa de un Mesías que traerá luz en la oscuridad. Isaías es el profeta que tiene más palabra de anunciación sobre el Mesías, sobre la primera llegada de Jesús a la tierra. En Isaías podemos ver lo que dice Isaías en el libro que lleva su nombre y que contiene sus profecías. En Isaías 9, del 1 al 2 dice, aquí lo tenemos, puedes buscarlo también en tu Biblia, dice: a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado, Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro, Dios honrará a Galilea de los gentiles, desde el camino del mar al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad
ha visto una gran luz sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte. Una luz ha resplandecido. Aquí vemos a Isaías en uno de los muchos versículos anunciando la primera venida de Jesús. También podemos ver Isaías, no tengo aquí cuál pasaje era, pero dice, por eso el Señor mismo les dará una señal, creo que es 8 algo, 7:14. Por eso el Señor mismo les dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. ¿Sí? Estos son solo 2 versículos donde vemos a Isaías anunciando. La segunda voz que vemos en las Escrituras anunciando el Adviento es la voz de Juan el Bautista. Juan el Bautista es la figura central del Adviento. ¿Sí? Él preparó el camino para el Mesías. Él es el puente entre las antiguas profecías del Antiguo Testamento y el cumplimiento de ellas en Cristo, en Jesús. Su mensaje es un mensaje de preparación en arrepentimiento, ¿sí? Él hacía un llamado al arrepentimiento como preparación. Podemos ver en Mateo 3:3 lo que dice. Dice, Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Y finalmente hay otra, más que una voz, esta es un personaje en las Escrituras que nos enseña a esperar de una manera activa las promesas de Jesús en nuestra vida. Este personaje es María, y María es un modelo de espera silenciosa y aceptación. Sí, es un modelo de espera y preparación activa del cumplimiento de la promesa de Dios en su propia vida, ¿sí? María tenía la promesa de concebir en su vientre al Salvador del mundo, y él se preparó en su corazón y además esperó activamente, silenciosamente y con paz que esta promesa fuera cumplida en su vida. Entonces, eso es el Adviento, ¿sí? El Adviento tiene 2 fases, dijimos, la preparación para la primera venida, pero también cómo nos preparamos para la segunda venida de Jesús, que está prometida en las Escrituras, que Él un día vendrá a la tierra por nosotros, con nosotros, a establecer su reino aquí, ¿sí? Y restaurar todas las cosas en plenitud. Entonces, mientras estamos esperando esto, ¿cómo tenemos que hacerlo? Yo quiero hablarles hoy, el tema que a mí me tocó hablar es el tema de la paz. Entonces, quiero hablar de cómo esperamos en paz para la venida de Jesús. Entonces, bueno, quiero que vayamos para esto a Colosenses 3:5, que es nuestro pasaje central de esta enseñanza. Pueden buscarlo en sus Biblias o encontrarlo aquí enfrente. Y dice así, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Aquí es Pablo hablando a los colosenses y nos está hablando no de paz simplemente, sino nos está hablando de la paz de Cristo. Dice, la paz que viene de Cristo. No nos está hablando de una paz genérica donde nomás nos está diciendo relájense, cálmense un poco, tómate un tiempito para estar tranquilo, tómate una copita de vino para que estés relajado, para que se te baje el estrés, tómate una pastilla para que duermas en la noche, vete a dormir un rato. Concilia todo con la almohada, deja que la almohada te calme, te aconseje. No, Pablo está hablando de la paz que proviene solamente de Dios. No habla de una paz a la cual
todas las personas pueden acceder por gracia, sino una paz que solo viene específicamente de Cristo. Ay, es que no le entiendo a este iPad. Ay, ¿para dónde se le hace? ¿Para abajo, para un lado? Aquí está. Entonces, ¿qué es la paz de Cristo de la que nos está hablando Pablo aquí, que les está hablando a los colosenses y que nos deja Dios en las Escrituras? Bueno, tenemos varias definiciones que nos pueden dar algunos estudiosos, pero hay también una versión en la Biblia que me gusta y que alguien de aquí me la presentó hace poco, y es la versión amplificada, y dice que la paz de Cristo es la calma interior de quien camina a diario con Él, ¿sí? El estudioso John Walton lo que dice es que la paz de Cristo es la tranquilidad trascendente dada por Dios. Y otra definición que encontré es la definición de Melik, R.R. Melik, dice: la paz de Cristo es la disposición tranquila que surge cuando las personas se comprometen con el señorío de Cristo en medio de ellas. Y esta es una paz que vemos en la persona de Jesús. Es una paz que, si estudiamos la vida de Jesús, vamos a ver que Él la tenía, que Él tenía esta paz de manera activa. Y esta es una paz que recibimos nosotros, los seguidores de Jesús, a través de la salvación en Cristo, a través de saber y conocer que somos salvos, que nuestros pecados han sido perdonados, que no hay más vergüenza y no hay absolutamente nada que nos separe del amor de Dios. Es una paz de saber que hemos sido reconciliados con nuestro Creador, que hemos sido reconciliados, que podemos reconciliarnos con nosotros mismos. Ahorita yo estaba aquí adorando y estaba en mi mente batallando con algunas cosas y algunas conversaciones conmigo misma, y de repente le dije al Señor: Señor, que tu paz gobierne mi vida, Jesús, que tu paz, me rindo al gobierno de tu nombre, Jesús. Y empecé como a sentir como Dios levantaba mi cabeza y me decía: puedes mirarme a los ojos, porque mi sangre ya ha pagado por la reconciliación. Entonces yo levantaba mi cabeza y entonces podía sentir la paz de Jesús. Esa es la paz que recibimos a través de la salvación. Cuando antes no podíamos acercarnos al Padre, cuando antes no podíamos mirarle a los ojos debido a nuestros delitos y pecados, ahora podemos acceder a Él, podemos mirarle de frente, con la vista hacia sus propios ojos, porque ya hemos recibido esa reconciliación. Ya no hay nada que nos separe del amor de Dios. Esto se recibe a través de la salvación. Y Pablo lo que nos está invitando, si me pones porfa, Dani, otra vez Colosenses, aquí Pablo, si se fija, nos está haciendo una invitación para que la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones. Esto quiere decir que la paz de Dios dirija, que dejemos que la paz de Dios decida y dirija en nuestros corazones, ¿sí? No la ansiedad, no el miedo, no el afán, no la preocupación, sino la paz de Dios dirija nuestra vida de manera activa. El corazón, que dice que gobiernen sus corazones. El corazón, hemos estado estudiando sobre cada vez que en la Biblia encontramos que se nos habla del corazón. ¿Sí se acuerdan los que están en cuidado del alma? ¿Sí? ¿Qué hemos visto que dice, que hemos estudiado, que hemos estado aprendiendo qué es el corazón? Que es donde emanan que nuestros pensamientos, nuestras decisiones, ¿sí? En la Biblia el corazón es tu yo más profundo, es el núcleo de tu ser, aquel donde nacen tus deseos, tus pasiones, tus decisiones.
Entonces, esta es la invitación que nos hace Pablo aquí, a que gobierne justamente el núcleo de nuestro ser, donde nacen nuestras pasiones y nuestros deseos, la paz de Cristo. Pero luego ahí en Colosenses vemos que da un giro, porque está hablando de nuestros corazones, pero luego dice, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes, y ya nos está hablando en plural, son llamados a vivir en paz, ¿sí? Entonces aquí es un llamado comunitario, es un llamado plural, ya no uno individual. En la parte anterior sí es un llamado individual a nuestro corazón. Yo tengo un corazón, tú tienes un corazón, al corazón de cada uno de nosotros, pero aquí dice, ustedes como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. El contexto en el que Pablo está escribiendo este versículo es una carta donde Pablo está hablando a la iglesia de cómo vivir en Cristo como comunidad, cómo ser una comunidad de amor, cómo ser una comunidad que sabe vivir en armonía. Entonces, es un mandato individual y es un mandato a la comunidad de la fe. Y creo yo que Pablo aquí nos está hablando de una de las últimas enseñanzas que Jesús dijo a sus discípulos un poco antes de morir. Un poco antes de morir, lo que Jesús dijo es esto, y lo vemos en Juan 14, 27. No sé si lo tenemos ahí. Bien. Dice, la paz les dejo, mi paz les doy, la paz de Dios, ¿sí? Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Si se fijan que otra vez está dividiendo la paz, ¿sí? Está dándonos dos clases de paz, nos está hablando de dos clases de paz. Quiere decir que no hay una paz general, sino existe la paz genérica del mundo, pero existe la paz que Dios da. Y esta paz que Dios da es un regalo del Espíritu Santo. Es un regalo que proviene de Él. No podemos nosotros mismos, por nuestras fuerzas y bajo nuestra autosuficiencia, acceder a esta paz. Es un regalo que proviene del Espíritu Santo para nosotros. Es un regalo que Él nos da por amor, porque Jesús vino, ¿sí? Tuvo una primera venida aquí, estuvo en la tierra, y vimos la gloria, dice que vieron la gloria de Dios a través de Jesús. El mismo Dios estaba aquí en la tierra habitando entre los hombres, y los que lo vieron y reconocieron que Él era el Hijo de Dios, vieron a Dios mismo en Él. Pero luego ascendió a los cielos, pero no nos dejó solos, nos dejó preparados para enfrentar este mundo quebrado, este mundo donde enfrentamos dolor, donde enfrentamos aflicción, donde hay que trabajarlo duro, donde a veces no hay estabilidad. Justo hoy, ¿no? Que vemos las finanzas del mundo se mueven, parece que va a haber guerra, y luego otra acá y otra allá, y luego Trump ya no nos deja entrar a su país. Entonces, pero Dios nos dejó preparados. Entonces, quiero que veamos algo bien bonito que está en Juan 20. Si puedes, me gustaría que sí fueras, si tienes tu Biblia, a Juan 20, y si puedes subrayar aquí algunos pedacitos. Vamos al versículo 19 y vamos a ver cómo es un regalo de Dios para nosotros a través de su Espíritu Santo. Juan 20, 19 dice… Aquí es Jesús apareciendo a sus discípulos después de resucitar, ¿sí? De la muerte. Sus discípulos estaban desconsolados, confundidos, no entendían qué pasaba, pues no era el Hijo de Dios, ya nos dejó aquí, se fue,
hace unos días estaba aquí con nosotros, ya no está. Tenían miedo porque los estaban buscando, también a ellos los estaban persiguiendo. Y en ese contexto dice, ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, escondidos, llenos de miedo, porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Aquí vemos que lo primero que Dios les otorga, que Jesús les otorga después de su resurrección a ellos es paz. Les dice, la paz sea con ustedes, antes de hablar cualquier cosa. Luego dijo, mientras hablaba les mostró las heridas de sus manos y sus costados. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Y vemos en el 21, una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Por segunda vez les está regalando la paz. En el 22 dice, entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da la paz de Dios. Accedemos a él. Dios nos la ha dado como un regalo a nosotros a través de su Espíritu Santo que está en nosotros. Luego nos vamos al 26 y luego dice, si quieren, bueno, yo tengo subrayado ahí donde dice la primera vez la paz sea con ustedes, luego otra vez donde dice en el 21 la paz sea con ustedes, y luego en el 22 tengo subrayado donde dice reciban al Espíritu Santo. El 26 dice, 8 días después los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Aquí se aparece otra vez Jesús a ellos porque la vez pasada Tomás no estaba. ¿Dónde me quedé? Las puertas estaban otra vez bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. ¿Sí? Dios sabe que necesitamos su paz en este mundo y nos la ha otorgado como un regalo. Filipenses 4:9 dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y además de lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Pues se fijan cómo dice primero, pongan en práctica lo que han aprendido, visto y oído de mí. Entonces, si ponen en práctica, el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, ¿qué vemos aquí? Lo mismo que nos dice Pablo en Colosenses. Dejen que la paz gobierne, o sea, tenemos nosotros que dejar, ¿sí? No aparece así nomás, o sea, sí tenemos al Espíritu Santo, pero tenemos que dejar, ¿sí? Hay algo que nosotros tenemos que hacer, una decisión, una postura en nuestro corazón de obediencia, de rendición. Segunda de Tesalonicenses 3:16 dice que el Señor de paz les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. El Señor sea con ustedes. Entonces, quedamos que el Adviento es ¿qué? Un tiempo de preparación para la venida del Rey. Entonces, estas 4 semanas que vienen, tenemos que estar en una preparación alegre y expectante para la celebración de la primera venida del Mesías. Pero no solo estas 4 semanas. Estas 4 semanas recordamos esa primera venida, pero en realidad vivimos en Adviento. Vivimos en preparación, porque todavía estamos esperando la segunda venida de nuestro Rey que ha sido prometida. ¿Sí? Entonces el Adviento es algo que debe estar en nuestros corazones todas las temporadas del año. Tenemos que trabajar para estar en una espera alegre, en una espera activa. Tenemos que estarnos preparando para la venida de nuestro Señor. Y Dios nos dejó el regalo de su paz para este tiempo de espera, en el que todos nosotros estamos. Y podemos acceder a esa paz a través de su Espíritu Santo,
podemos acceder a esa paz en medio de este mundo caótico, porque Jesús nos ejemplificó con su vida que en medio de este mundo de dolor y de caos podemos acceder a esa paz. Él mismo lo hizo. Entonces vamos a Efesios 2, 14 al 18, por favor. Y vamos a ver aquí algo más sobre la paz de Cristo. Dice, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por lo que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues en medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. De nuevo, es a través de su Espíritu que accedemos a esa paz que nos reconcilia con Dios a través de Cristo, pero también a esa paz entre nosotros. ¿Sí? ¿Sí lo pueden ver? Que de dos pueblos hizo uno y nos dio y hizo paz entre ambos pueblos, hablando de los gentiles y de los judíos, que era el pueblo escogido de Dios y el resto, ¿no? Los paganos. Pero bueno, ok, o sea, tenemos que prepararnos en paz, tenemos que vivir este tiempo de espera para su venida con paz. ¿Cómo podemos prepararnos entonces? Nos preparamos en paz en el corazón, pero también paz entre nosotros, como vemos en el pasaje que acabamos de leer de Efesios. Entonces tenemos que buscar la paz interior de nuestro corazón, pero también tenemos que buscar la paz en la tierra y la paz entre nosotros los hombres, porque Dios mediante la cruz pagó por la reconciliación de la humanidad con el Padre, pero también por la reconciliación entre ellos mismos. Y es bien extraño leer todos estos pasajes del Nuevo Testamento, llamándonos a ser gobernados por la paz de Dios, porque saben, o sea, ¿quién los escribió? O sea, son pasajes donde vemos a Jesús hablando de la paz y vemos a Pablo hablando de la paz, pero ¿cómo fue la vida de ellos aquí en la tierra? Fue una vida de sufrimiento y de dolor. Pablo estuvo encarcelado, al final de cuentas fue un mártir, lo asesinaron por la fe. Jesús también fue torturado, fue enjuiciado injustamente, ambos fueron malentendidos, avergonzados, ambos experimentaron persecución religiosa y política, pero ellos nos están hablando de una paz que es accesible a los hijos de Dios, porque ellos mismos la vivieron, ellos mismos la experimentaron. Ellos nos ejemplifican que no vivieron la paz de Dios porque estaban ausentes de conflictos sociales, políticos, religiosos, ni por la ausencia de conflictos y dolores en sus relaciones personales, con sus amigos, con sus familiares. Ellos nos invitan a vivir la paz de Dios porque ellos mismos la vivieron en un mundo exactamente igual al que tú y yo estamos habitando. Este mundo. Y esta clase de paz es la voluntad de Dios para la tierra, para la humanidad entera. Y cuando hablo de la tierra, no solo hablo de la humanidad, sino hablo de la tierra. Dicen las escrituras que la tierra claman también por la venida de Dios, también toda la creación está esperando
esta segunda venida, donde Cristo va a gobernar y va a restaurar todas las cosas, nuestras relaciones, nuestra salud, nuestra mente, todo lo que somos, pero también toda la creación. Dios, la voluntad de Dios es poner fin a la maldad, a la violencia, a la injusticia, cuando Jesús vuelva y establezca su reino en la tierra. Y eso tienes que recordar este Adviento. En eso tienes que meditar estas 4 semanas, que Jesús va a volver y toda la maldad y la violencia y la injusticia se va a ir. Isaías 11:6 dice, y esta es una de las promesas que nos anuncian el Adviento, dice: el lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, juntos andarán el ternero y el cachorro del león, y un niño pequeño los guiará. Paz en la tierra. Eso es lo que significa. Gloria a Dios por eso, amén. Un día este mundo pasará cuando Jesús regrese como el Rey de Reyes y el Señor de Señores y establezca su trono aquí en la tierra entre nosotros. Y Él será llamado por toda la creación Príncipe de Paz. La paz que Dios nos ofrece hoy como un regalo es una señal y es un adelanto al mundo futuro, aquí en medio del caos presente. Entonces, hoy podemos vivir una paz, pero esa paz es solo un adelanto. Un día será una paz completa para toda la creación, para toda la tierra. Jesús, a través del Espíritu Santo, ha traído esta realidad futura para el cosmos al momento presente y la ha hecho disponible en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? Quizás no la vemos alrededor nuestro, pero sí en nuestros corazones. Está disponible. Jesús la ha hecho disponible. Ese estatus está aquí más de lo que somos conscientes, en destellos, en pedazos, pero aún está por venir en plenitud. Y en esa espera estamos. Así como María esperó para que se cumpliera la promesa en su vida y esperó, ¿sabes qué? Con juicios en su contra. Esperó con juicios, pues sí, calumnias, juicios en su contra, en algo que parecía extraño, en algo que parecía caótico, que parecía pecaminoso, pero no lo era así. Ella esperó por la promesa. Así tú y yo tenemos que esperar en todo este tiempo. La paz de Dios interna sí está completamente disponible para nosotros en Jesús. El mundo puede estar en guerra y las finanzas del mundo pueden estar así, las gráficas, ¿no? Cuando ves las gráficas de las monedas, ¿no? Pero hay una paz que está disponible para ti en tu interior. Quiero leerles lo que dice el fray Juan de Bonilla. Dice: cuídate de nunca dejar que tu corazón se turbe, se entristezca, se agite o se involucre en aquello que pueda hacerle perder la paz. Más bien, esfuérzate siempre por mantener la tranquilidad, porque el Señor dice: bienaventurados los que viven en paz. Me encanta esta parte que sigue, dice: hazlo y el Señor construirá en tu alma la ciudad de la paz y hará de ti una casa de deleite. Ay. Ese es mi deseo. Me encanta cómo lo expresa. Dice: bienaventurados, dice Jesús, los pacificadores. Esforcémonos, hermanos, por ser pacificadores, por alejarnos de la tristeza y de un corazón turbado
y encontrar la paz de Dios en nuestra alma. Entender la importancia de la diferencia de la paz de Cristo. Ahora vemos que existe la paz, pero existe la paz de Cristo. Es bien importante entender esta diferencia, porque afuera hay un mundo de posibilidades que te van a ofrecer tranquilidad, alivio psicológico, sedar tu dolor. Y si no encontramos la paz que proviene de Dios, vamos a buscar por todas esas otras opciones y vamos a pecar. Pero la paz de Cristo guarda nuestros corazones en integridad. Y es importante porque según las Escrituras, el amor es el fundamento de la vida cristiana. Recordemos cuál es el primer y el segundo mandamiento, y nos hablan de amar a Dios y nos aman de amar a los demás. Y el miedo es la antítesis del amor, la antítesis del amor. Pero primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, porque el que teme espera castigo, así que no ha sido perfeccionado el amor. Entonces, si pones atención a tu vida, podrás rastrear que casi cada uno de los actos no amorosos que has cometido vienen del miedo. Mírate a ti mismo los próximos días. Pon atención en lo que hablas, en lo que dices, en lo que sientes sobre los demás. Y estoy muy segura que vas a encontrar que la raíz de muchas de estas acciones no amorosas provienen del miedo, y que este miedo sabotea el amor. Entonces el amor y el temor nos mueven en polos opuestos, son totalmente incompatibles, no viven el uno con el otro. Pero ¿por qué estoy hablando ahora de amor? Quiero leerles lo que dice el fray Jacques Philippe. Dice: solo un corazón en paz puede amar verdaderamente. Por eso debemos esforzarnos al máximo por preservar la paz del corazón, luchando contra la ansiedad, la preocupación y la agitación espiritual. Luego también el fray Francisco de Sales dice: porque el amor solo reside en la paz. Procurad siempre conservar la santa paz del corazón que tantas veces os recomiendo. Sin paz no hay amor, seguramente hay temor. Recordemos que Jesús es una presencia no ansiosa y nosotros buscamos ser una presencia no ansiosa también. Con todo esto podemos entender que es cuando no estamos preocupados, cuando no estamos ansiosos, cuando no estamos irritados, consumidos por el temor, agitados, estresados, afanados, sino caminando con el yugo fácil que Jesús nos ofrece sobre nuestros hombros y en humildad, dejándonos gobernar por Cristo, que solamente experimentaremos una paz que nos dé tranquilidad, serenidad, plenitud. Pero no solo eso, sino que también, como decía en el pasaje que en este fragmento de este fray que leía anteriormente, nos convertiremos en aquellos que hacen la paz, en pacificadores, como dice Jesús en las bienaventuranzas. O como decía justamente Fray Juan de Bonilla, casas de deleite, casas de paz. Entonces, tenemos que ponernos el yugo, tenemos que dejarnos gobernar para hacer casas de deleite, casas de paz. Esa es la voluntad de Dios para nuestra espera, para este tiempo de espera activa. Nuestro llamado como la iglesia es vivir el tiempo de Adviento, de espera, de preparación, gobernados por la paz de Dios en nuestros corazones, siendo además agentes de paz
para este mundo ansioso. Los niveles de ansiedad ahorita, los índices de ansiedad son increíbles. Los psicólogos y los sociólogos dicen que somos la generación ansiosa. ¿Cuántos de aquí, cuántos de ustedes no batallan con la ansiedad? ¿Cuántos de ustedes no están diagnosticados con ansiedad? Dios nos ha hecho disponible su paz. Y Dios quiere que traigamos esa paz aquí a este mundo. Para terminar, ¿cómo logramos acceder a esa paz en el tiempo de espera para el Adviento? Como les decía ahorita, no es algo a lo que podamos acceder nosotros mismos, sino que es algo que debemos dejar a Dios hacer en nosotros. Necesitamos que Dios haga esto en nosotros, que Él traiga su paz. Yo mismo no puedo acceder a la paz de Cristo. Es más fácil para mí acceder a la preocupación, afligirme, entristecerme, estar preocupada, y a lo mucho puedo acceder a momentos de tranquilidad. Lo más fácil para mí es sedar mi ansiedad con el celular, con YouTube. No sé con qué lo sedas tú. Eso es lo más fácil. Pero también he vivido y he probado algo. Y es la presencia de Dios. Es ir a la presencia de Dios cuando estoy preocupada, agitada, nerviosa, controlando en mi ansiedad, angustiada, estresada, llena de temor. Sí puedo mover, pero lo que sí puedo hacer es mover mi vida en apertura y exponer mi corazón a la presencia de Dios. Eso es algo que sí puedes tú hacer. Eso es algo que yo he podido hacer para poder recibir la paz de Dios en el corazón. Entonces, el primer punto, ¿cómo puedo lograr acceder a esta paz? El primer punto es: la paz viene cuando pasamos tiempo con el Dios de paz. El profeta Isaías, en el capítulo 8, llama a Jesús príncipe de paz. El Espíritu es llamado el Espíritu de paz en las Escrituras. Dios es nuestra paz y es en nuestra unión con Él, es en nuestra comunión con Él, es en oración, es tranquilos en su presencia que podemos acceder a esa paz. Y ahorita que estábamos orando en la oración preservicio, estaba su paz, ¿sí o no? Su paz estaba aquí y yo no decía nada, o sea, estaba su paz tan presente, llenando nuestras vidas de ella, que habiendo estudiado este sermón, ¿verdad? Y habiendo preparado, yo dije, ok, solo me voy a exponer a tu paz. No voy a decir nada, lo único que le decía a él es: gobiérname, Señor. Me expongo, me rindo a esta paz. Y entonces escuchaba que él decía: estad quietos y ved que yo soy el Señor. Y estad quietos, y no paraba de decir: estad quietos y ved que yo soy el Señor, estad quietos y ved que yo soy el Señor. Continuamente estamos autosaboteando nuestras vidas porque no podemos estar quietos en su presencia, y entonces no accedemos a esa paz. No nos damos el tiempo ni nos rendimos a esos momentos para que esa paz llegue a nuestra vida. Entonces es probable que algunos de ustedes no la conozcan todavía. Si no has tenido esos tiempos en su presencia de acceder, donde no estás en ansiedad hablando y hablando delante de Él, soltando todo y rindiéndole en saciedad a Dios, diciéndole: aquí está mi temor, Dios, lo suelto. Aquí está mi expectativa, Señor, lo suelto. Aquí está el control de mi vida, Jesús, lo suelto. Dios es un mar de paz y es en unión a Él, a través de la oración, que podemos acceder a esa paz. Y el segundo punto es: la paz viene cuando nos rendimos al Dios de paz.
que es lo que estaba diciendo. El mandato que nos hace Pablo es: dejen que la paz de Cristo gobierne, ríndanse a la dirección del Dios de la paz. Jesús fue un hombre de paz, fue un agente de paz en el mundo. Y él decía: solo hago lo que veo hacer al Padre, solo digo lo que escucho al Padre decir. Una rendición total de su vida, sus acciones, sus palabras, sus decisiones, su caminar. Mucha de nuestra ansiedad proviene de nuestra avaricia por control, en lugar de aprender a rendirnos. Queremos controlar lo que los demás piensan de nosotros. Queremos controlar el camino de nuestras vidas, queremos controlar el mañana, queremos controlar nuestra reputación. Y está bien poner orden a nuestras vidas, controlar hasta cierto punto los procesos para llegar a nuestras metas, pero la realidad es que si no le rendimos el control a Dios, si no nos ponemos su yugo, nos estamos autosaboteando. ¿Por qué? Porque no podemos controlar la mayor parte de las cosas de nuestra vida. El 90% de lo que va a suceder en nuestra vida no está bajo nuestro control. Las relaciones, por ejemplo, no solo dependen de nosotros, dependen de 2 o 3. La política, ¿alguno de ustedes es político? No depende de nosotros en lo más mínimo, ¿verdad? La economía, ¿alguien es banquero, anda ahí con los Rockefeller, no sé qué? No, ¿verdad? Incluso nuestro trabajo, no sabemos qué va a pasar mañana con él, si aún lo vamos a tener, si nuestro jefe cambia de decisión, encuentra a alguien mejor que nosotros. Santiago 4, 13, 16 dice: ahora escuchen esto, ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos ahí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, ¿qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. El lenguaje que Jesús nos modeló es: que no sea mi voluntad, sino la tuya. En el momento más doloroso, a punto de vivir el Calvario, literalmente. El lenguaje de María, la madre de Jesús, fue: aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. Iglesia, entre más paz hay entre nosotros, más paz hay en el mundo. Tenemos que ser casas de paz. Este es el deseo de Dios para sus hijos, que vivan con paz en sus corazones y que el mundo sea lleno más y más cada vez de su paz a través de sus agentes de paz, tú y yo. Esto es sin importar qué está pasando a nuestro alrededor o en nuestras vidas. Este llamado no es para cuando hay ausencia de conflictos y problemas. Este llamado es para todos nuestros días. Así es que muy seguramente vas a vivir problemas y sufrimientos y aflicciones y decepciones, y yo también. Pero en esos momentos recuerda las palabras de Jesús en Juan 14, 1 al 4. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Jesús viene pronto, el príncipe de paz, y toda la tierra va a decirle: príncipe de paz, rey de reyes, señor de señores, porque vamos a ver esa paz completa,
Pero mientras, deja que la paz de Cristo gobierne tu corazón. Deja que la paz de Cristo llene tu corazón y te haga también un agente de paz para este mundo. Amén. ¿Por qué no te pones de pie?